Pues vamos a dar inicio, hermanos, a este tercer módulo de nuestro curso para proclamadores de la palabra de Dios, invitándolos a todos a ponernos en la presencia de Dios, disponiéndonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche estamos frente a ti, disponiendo nuestra mente y nuestro corazón para poder servirte mejor en el altar y dar testimonio en medio de nuestra comunidad de que tú eres el amor, de que tú eres la fuente de la vida, de que tú eres nuestro guía y maestro. Queremos mostrarte a los demás con nuestro rostro, con nuestro testimonio y con nuestra persona. Por eso este curso lo ofrecemos a ti como esta ofrenda agradable a ti, para que tú muestres en nosotros ese deseo, ese buen deseo de corazón para poder servirte y ser mejores cada día. Sobre todo, buscando siempre la Eucaristía, buscando tu amistad, buscando agradarte a ti siempre, Señor. Y este curso lo realizamos para agradarte y poder mejorar el servicio a todos nuestros hermanos, sobre todo los más necesitados. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, con nuestra oración damos inicio a este tercer módulo de proclamadores de la palabra de Dios. Y para hacer una retroalimentación, en el segundo módulo en lo que nos quedamos, hablábamos precisamente en la palabra de Dios, donde el Señor nos invita: ánimo, no teman que soy yo. Y cuando Jesús le dice a Pedro, cuando lo hace caminar sobre el agua y desconfía de Dios, Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Y hablábamos en ese tercer módulo sobre el poder de la palabra, ¿recuerdan? En esa cimentación de las bases de la proclamación de la palabra, hablábamos sobre quienes pueden leer la palabra de Dios en misa. Y como veíamos, todo bautizado es aquel que puede leer la palabra de Dios. Y por ahí veíamos un comentario, ¿no?, sobre los laicos comprometidos y los que no son comprometidos. Bueno, en general, lo que la Santa Madre Iglesia nos pide es que el laico, el bautizado, pueda leer en misa de manera correcta y de manera adecuada con su persona. Y esto ya lo veíamos de manera concreta en el perfil de un buen lector. El perfil de un buen lector no solamente es que lea bonito o que cante bonito, sino son diversas características que tienen que ver directamente con la persona del Hijo de Dios. Una persona que reza el rosario, que asista a misa todos los días, que sirva a Dios y que no sea el protagonista, que tenga esa capacidad de leer, que trabaje esa parte de los textos, las separaciones, los ritmos, la proclamación. Y por último, la parte de la vestimenta y la parte de cómo dar a conocer la palabra de Dios a todo el pueblo. Hablábamos una parte importante de lo que es la predicación, ¿no? De que va a haber algunos momentos donde nos va a tocar predicar la palabra de Dios, no solamente siendo lectores, sino dando un mensaje. Nosotros, que somos conocedores de la palabra, pues damos testimonio de que esto es así. Bien, hablábamos dentro de la estructura de los leccionarios, el orden que tiene la Iglesia a partir del calendario litúrgico. A diferencia de los protestantes, nosotros en la Iglesia Católica no solamente llegamos a hacer alabanzas y ya, y que todo esté bonito y ya, ¿no? Sino que nuestra vida en la Iglesia va a tener cierta estructura a partir de un calendario, donde el calendario nos va a invitar a manifestar nuestra fe en los diferentes momentos de la vida de Jesús, desde su nacimiento, su vida pública, su pasión, su muerte, su resurrección, y todo esto hasta vivir el momento de Cristo, Rey del Universo, que es la última celebración del año litúrgico. Ahora bien, la misma Iglesia en este año litúrgico nos va a pedir dividirlo en 3 ciclos, como ya lo veíamos: ciclo A, ciclo B y ciclo C. Cada ciclo va a estar destinado a un evangelista. Aunque los 4 evangelios hablan de la misma historia de Jesús, cada uno tiene diferentes formas y diferentes perspectivas
de ver la vida de Jesús. Para Mateo va a ser muy importante la vida de Jesús desde su genealogía. Por eso el Evangelio de Mateo va a iniciar con la genealogía de Jesús. Mientras que el Evangelio de San Marcos será el evangelio más corto de los 4 evangelistas, donde Marcos se va a referir de manera más sencilla a las obras de Jesús. Por otro lado, San Lucas va a recalcar mucho en la misericordia. Él va a tomar en cuenta mucho las bienaventuranzas, la parábola del hijo pródigo, que es muy conocida en el Evangelio de San Lucas, y la pasión de Jesús. Pero el Evangelio considerado el más solemne, no el más importante ni el más completo, todos tienen su diferente perspectiva, pero el más solemne es el de San Juan, porque San Juan toma ciertos detalles importantes que los otros evangelistas no. Por ejemplo, San Juan en el capítulo 6 nos va a hablar directamente de Jesús el pan de vida y nos va a dar toda una explicación en 2 capítulos, hasta el capítulo 7, donde explique por qué Jesús es pan de vida, por qué Jesús se queda en la Eucaristía, a diferencia de los otros evangelistas que no detallan esa parte de Jesús. No solamente como pan de vida, sino en los milagros, San Juan va a ser más explícito en profundizar el testimonio de Jesús. Por eso la Iglesia ha tomado el Evangelio de San Juan para todos los ciclos. El Evangelio de Mateo para el ciclo A, el Evangelio de Marcos para el ciclo B y el de San Lucas para el ciclo C. Sin embargo, San Juan va a estar siempre en todos los ciclos, sobre todo en el tiempo de Cuaresma y en el tiempo de Pascua, que el tiempo de Pascua es un tiempo solemne, ¿sí? Y ya hablábamos también de estas partes, ¿no? Solemnidad, fiesta y memoria, que ahorita lo vamos a ver adelante, pero en general es de manera sencilla entender la estructura que la Iglesia maneja en los ciclos. Ahorita, el 2026, estamos en el ciclo A, meditando al Evangelio de San Mateo. Sin embargo, todo el tiempo de Pascua, desde hace 2 meses que estuvimos en tiempo de Pascua, se estuvo meditando en el Evangelio de San Juan. Ahorita vamos a retomar en el tiempo ordinario el Evangelio de San Mateo. Para el siguiente año, el 2027, va a ser el ciclo B San Marcos y el 2028 ciclo C San Lucas. De tal manera que a lo largo de 3 años, si el cristiano va todos los domingos a misa, va a poder conocer toda la Biblia, junto con las lecturas de primera lectura, salmo, segunda lectura, que también van en esta coordinación de que conozcamos toda la Biblia. Por otro lado, si nosotros queremos avanzar más rápido en la meditación de la Biblia, podemos ir a misa todos los días de lunes a sábado. Y de lunes a sábado las misas se van a conocer como misas feriales. Y estas misas en el leccionario están divididas con año par y año impar. Año par 2026, año impar 2027 y así sucesivamente. Va a haber 2 esquemas. Entonces, en la misa del próximo lunes, la misa del próximo martes, miércoles, jueves, va a traer 2 esquemas. Entonces vamos a elegir según corresponda en el año en que estamos, año par o año impar. De tal manera que a lo largo de 2 años, si nosotros vamos a misa de lunes a sábado, vamos a conocer toda la Biblia, ¿sí? Todo el esquema está distribuido precisamente con esta intención de conocer toda la Biblia de lunes a sábado en 2 años. Por eso está así diseñada la estructura de los leccionarios, entre semana año par, año impar. Y veíamos, recuerden que los grados de la celebración en la misa, la solemnidad, la fiesta y la memoria, dado algunas memorias obligatorias y memorias universales, pero en especial nos interesan las solemnidades y las fiestas. Solemnidades y fiestas son aquellas celebraciones de grado importante de celebración dentro de la liturgia que no se pueden omitir, no se pueden quitar, y hay que tener mucho cuidado en estas celebraciones porque a veces se llegan a caer en ciertos abusos litúrgicos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una celebración de misa de primeras comuniones y confirmaciones, pero sobre todo a mí me interesa cómo uno decide qué lecturas tomar, las de la solemnidad, las de la fiesta o las de la primera comunión o confirmación. Esto lo va a decidir al final el sacerdote, pero hay cierto grado de importancia. Si la celebración que estamos celebrando es solemnidad, no se pueden cambiar las lecturas a primera comunión o confirmación, se respetan. Por ejemplo, algunos tienen la fiesta patronal en Corpus Christi, se respetan las lecturas de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, y las de comunión y confirmación se pasan a un lado.
En dado caso que el sacerdote diga, vamos a tomar lecturas y oraciones del rito de la comunión y confirmación, se toman esas lecturas. Pero normalmente se tiene que respetar cuando es solemnidad o fiesta, las lecturas de ese día. Por ejemplo, la fiesta de San José. San José también, cuando tenemos a patrón de San José, se toman las lecturas de San José y las oraciones de San José y no se toman las de la confirmación. Por ejemplo, hay ocasiones que aquí en mi comunidad ha tocado que en la fiesta del Inmaculado Corazón de María, que no es como tal una solemnidad, va a tomar el sacerdote la celebración de las oraciones de la confirmación. Pero al final esto lo determina el sacerdote. Sin embargo, nosotros debemos conocer los grados de importancia para preparar dichos esquemas litúrgicos. Entonces, eso es prácticamente en lo que nos quedábamos en la última clase, viendo toda esta parte de los grados de celebración, la participación del lector, y entramos a la parte de la estructura de los leccionarios, que decíamos, en la liturgia para celebrarla ya entramos de lleno a utilizar el leccionario y el misal la base de la celebración, el leccionario son donde vienen solo las lecturas. Y de ahí vamos a tener también otros libros que son rituales de bautismo, de comunión, de confirmación, de matrimonio, ritual de exequia, ritual de difuntos, ritual de enfermos, etcétera, ¿no? Todos los rituales van a hacer la vida más fácil en la liturgia, de tal manera que en el ritual vamos a tener oraciones y lecturas. Lo que el día de hoy vamos a ver en este módulo es la estructura del misal romano. Ya vimos la estructura del leccionario. El leccionario se va a dividir en 3 ciclos, A, B y C, para las misas dominicales, y se va a distribuir en años pares y en años impares para las misas feriales. Entonces, misa dominical es todas las misas del domingo. Misa ferial es de lunes a sábado, o sea, misas entre semana. Ustedes se van a dar cuenta que son 2 tipos de misas cuando veamos el siguiente esquema, ¿sí? Ya esto lo veíamos de manera detallada. Acá tenemos lo que son las lecturas, que son la tarea que ustedes tuvieron. Y a continuación vamos a ver lo que nos faltó de esta última parte que ya no nos dio tiempo. El esquema de la misa en las lecturas, ¿sí? La primera parte es el monitor, ¿sí? El monitor es parte importante del grupo de lectores, porque el monitor en los lectores es como el ceremoniero en los monaguillos. Si ustedes no sabían, en todas las capillas y parroquias tiene que haber un ceremoniero, ¿sí? ¿El ceremoniero quién es? Es aquel que dirige la liturgia y va un paso adelante. El ceremoniero se tiene que saber la misa del derecho al revés, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿sí? Por eso hay seminaristas que a veces hacen la función de ceremonieros religiosas o ministros extraordinarios o encargados de liturgia. ¿Y qué es lo que hace un ceremoniero? No sé si alguna vez lo han visto en televisión, en algunas misas de catedral o en alguna basílica. Hay un sacerdote vestido como monaguillo, de rojo con blanco, ¿sí? Él es el ceremoniero, es un sacerdote. Y él siempre va adelante de la procesión, ¿sí? Y él es el primero que llega al altar, el primero que sube al altar, porque él tiene que revisar que esté bien el mantel, que estén bien encendidos los cirios, las ceras, que la cruz alta llegue. El ceremoniero es el que les dirige. Y a los de monaguillos, a los lectores, les dicen pasen por aquí, se van a formar por acá. Si hay más sacerdotes que van a celebrar, les va a decir pasen por acá, de este lado se sientan. Él es el que va a ir dirigiendo toda la celebración. En el caso de los lectores, el monitor es la función similar al ceremoniero. Él no es un ceremoniero, pero él tiene que ir un paso adelante. El monitor es, por eso es muy importante saber a quién vamos a poner de monitor. El monitor no es nada más ponerlo y decir, te toca decir estas municiones y ya. No. De hecho, los que tienen que cumplir la función de monitor serían ustedes. Ustedes que ya tienen una preparación son los que tienen que poner el ejemplo como monitores. ¿Y esto por qué? Porque al igual que el ceremoniero, ustedes ya se tienen que saber toda la celebración de arriba hacia abajo, etcétera, de izquierda a derecha. Ustedes ya te tienen que saber cómo va la celebración. ¿Por qué? Porque dentro de la celebración,
el monitor tendrá que decir algunas municiones que no están específicamente establecidas en el guión de la munición. Por ejemplo, de pie, sentados, hincados, cantamos, entonamos esto, etc. Hay ocasiones que el sacerdote nos va a mandar a llamar y nos va a decir, diles en el micrófono que hagan 2 filas al centro y una en el pasillo, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que captar eso y decirlo en el micrófono, porque el monitor es aquel que va a ir dirigiendo la celebración, pero desde el micrófono. Por eso es muy importante que el monitor sepa toda la celebración. Entonces el monitor va a dirigir la munición de entrada, va a decir de pie, cantamos, ¿no? Entonces el monitor ya tiene que ir atento a lo que va a suceder después. A ver, ¿qué sucede después del canto de entrada? Bueno, el sacerdote va a iniciar la misa. Después de que inicia la misa va a ser la oración, después del Señor ten piedad, de gloria, va a ser la oración universal, etcétera, y va a terminar con las lecturas. Entonces, ya cuando yo vea que el sacerdote está haciendo la oración universal, yo como monitor ya me estoy preparando para la munición de la primera lectura. Y hay ocasiones que se va haciendo la munición antes de cada lectura, salmo, segunda lectura, o hay veces que se hace toda la munición desde antes. Se hace la munición de primera, salmo, segunda lectura y evangelio, y ya se procede a hacer toda la liturgia de la palabra. Entonces, eso tiene que estar muy atento el monitor, porque a veces pues le descuidamos esa parte, pero el monitor tiene que saber todo eso. Entonces, en misas dominicales, la estructura quedaría así. Primera lectura, salmo, segunda lectura, aclamación, secuencia, ¿sí? Siempre la secuencia va a ir antes de la aclamación. En el caso de las misas entre semana, va a quedar solamente primera lectura, salmo y aclamación, ¿sí? Se va a omitir la segunda lectura. Ahora, recuerden que la secuencia solamente hay 4 secuencias en el año, que ya hablábamos en el anterior módulo, en el primer módulo. En el caso de los lectores, de los monitores, en sí nos podría dar un ejemplo cómo debe de ser la munición de las lecturas, porque aquí he visto que algunos monitores dicen una frase de la lectura antes de que comiencen a leer los lectores, pero sí, hay algunos monitores que dicen nos sentamos y procede a decir que se va a leer tal lectura y escuchemos así nada más, pero hay algunos monitores que dicen una frase de la lectura y dicen o una parte de la lectura y ya los lectores comienzan. ¿Cómo debe de ser? Porque yo tengo esa duda también, en sí cómo debe de ser realmente la munición de las lecturas. No sé si entiende esa parte. Muy bien, sí. Justo aquí tenemos en pantalla la parte que corresponde al monitor. El monitor va a tener munición de entrada, primera lectura, salmo, segunda lectura, munición del evangelio y las municiones de orden. Ahí tenemos las municiones de orden que son de pie, de rodillas, cantamos, hacemos 2 filas para comulgar y cantamos. Bien, la munición de entrada, un ejemplo, ¿no? Justo lo voy a escribir por acá. La munición de entrada, ¿qué tendría que decir? O cómo sería un ejemplo. Hay quienes ciertamente hacen una frase de la lectura, pero la idea es, por ejemplo, primero es saludar, buenos días, por ejemplo, si la misa es buenos días. Luego de seguido de eso es a quién nos dirigimos, hermanos, el día de hoy, ¿sí? Nos reunimos para celebrar la cena del Señor, ¿sí? En por ejemplo, cuarto domingo, vamos a poner ahí con números romanos, cuarto domingo del tiempo ordinario, ¿sí? En cuarto domingo del tiempo ordinario, ¿sí? Y por último es donde el Señor nos invita a vivir en el amor. Dispongámonos pues a vivir el encuentro del Señor.
nos ponemos de pie y cantamos. ¿Sí? El ejemplo de la monición de entrada. Quedaría más o menos así. Buenos días, hermanos. El día de hoy nos reunimos para celebrar la Cena del Señor en este cuarto domingo del tiempo ordinario, donde el Señor nos invita a vivir en el amor. Dispongámonos pues a vivir el encuentro del Señor, nos ponemos de pie y cantamos. Esa es la monición de entrada. En el caso de la monición de entrada no habría una frase de la palabra de Dios. Ustedes pueden establecer estas moniciones cuando no encontremos alguna monición especial de alguna celebración. Normalmente, ¿dónde encontramos las moniciones? En internet. Ustedes buscan en internet moniciones para la celebración de San José, de María Inmaculada, de la fiesta del bautismo del Señor. Y les va a aparecer el esquema litúrgico y les van a aparecer las moniciones. Pero ustedes las pueden realizar porque la monición no nos tiene que hablar directamente de la palabra, porque para eso vamos a escuchar la palabra. Simplemente tienen que revisar el texto de la palabra que coincida. Digan, bueno, el día de hoy vamos a hablar especialmente del salmo tal que nos habla de la misericordia. Punto. Escuchemos con atención. ¿Sí? La monición no tiene que ser tan prolongada o tan profunda, porque yo he visto también en algunos lugares donde la monición de entrada está súper larguísima. ¿Sí? Casi, o sea, una introducción casi de una hoja, y quieren explicar casi toda la misa en la monición de entrada. Tampoco debe ser así, porque para eso vamos a la misa y está el evangelio, donde en la homilía el sacerdote nos va a explicar pues cada parte de la palabra de Dios. La monición solo es una invitación a celebrar, ¿sí? Por eso, sobre todo, tenemos que tomar en cuenta las moniciones de orden, ¿sí? Las moniciones de orden son estas, las que tenemos ahí en pantalla, que son de pie, de rodillas, cantamos, hacemos 2 filas para comulgar, etc. Por eso les digo que el monitor a veces no va a tener establecidas las moniciones en su guión, y él lo tiene que decir al momento, ¿no? No es como improvisar, sino saber qué postura deben de tomar, ¿no? Por ejemplo, en alguna celebración de comuniones, y cuando los niños van a pasar a comulgar, el sacerdote va a decir la monición. Pero si vemos a observar a los fotógrafos que se acercan o a las familias, bueno, el monitor es el que tiene que decir. Les pedimos de favor a los fotógrafos o a los familiares que tomen fotos de manera prudente o con respeto, y que no se suban al altar, al presbiterio, que no den la espalda al altar. Esas indicaciones de orden las tiene que dar el monitor. Por eso el monitor tiene que tener experiencia en eso, porque él es el que directamente en el micrófono va a dirigir la celebración. El ceremoniero dirige la celebración en el altar y el monitor dirige a la comunidad. Canten, participen, de rodillas, etc. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante. Y vamos a concluir esto antes de pasar a la parte del misal romano, que ya es la siguiente parte de nuestro módulo. Los grados de importancia en el altar. Ya para concluir, después de la monición y la estructura de las lecturas, es muy importante que el lector descubra los grados de importancia en el altar. Algo que quiero que sepan litúrgicamente es que en toda celebración, el de mayor importancia es el sacerdote, ¿sí? El altar, el ambón son importantes, pero quiero que descubran esto, porque uno de los errores más comunes que se llegan a cometer en la celebración es que a veces llegamos a hacer reverencia al ambón, al altar o al sacerdote. Pero hay algunos templos o hay algunos lugares donde el sacerdote está a un lado del altar, justo mero en medio entre el ambón y el altar. No nos podemos pasar de largo y hacer reverencia nada más al altar y al sacerdote, no. Cuando está esta estructura, de hecho les voy a compartir un video para que ustedes puedan ver en este video cómo está diseñado el templo, y para que me entiendan a más a detalle. Cuando el lector pasa al altar, tiene que pasar por enfrente del sacerdote. Cuando nos toca esta situación de pasar por enfrente del sacerdote, tenemos que hacerle reverencia al sacerdote y no al altar, o a los dos, pero no podemos hacer doble reverencia o hacer cada ratito reverencia. Entre el altar, el ambón o el sacerdote, si nos toca pasar por enfrente del sacerdote, al que le tenemos que hacer reverencia es al sacerdote.
porque el sacerdote está actuando en la persona de Cristo, que en latín significa in persona Christi, que el sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo, porque él de manera plena en su sacerdocio ministerial, él es un representante de Cristo aquí en la tierra. Entonces, litúrgicamente, al sacerdote se le tiene que hacer reverencia, en dado caso que tengamos que pasar por enfrente de él para leer las lecturas. Por eso es importante que descubramos que el sacerdote, ante todo, él tiene la máxima reverencia en el altar. Aunque el altar y el ambón son importantes, el sacerdote siempre tendrá toda nuestra reverencia. Por eso es que el diácono, cuando llega a pasar a leer el evangelio con el evangeliario, antes hace reverencia y le pide la bendición al sacerdote, quien está celebrando, y le impone las manos y le da la bendición para que él pueda proclamar el evangelio, ¿sí? Por eso le hace reverencia. Entonces los lectores es como pedirle este permiso también al sacerdote, decir, Padre, con permiso, voy a leer la palabra de Dios, antes que el altar. Solamente en dado caso, cuando tengamos que darle este respeto al sacerdote y pasar por enfrente. Bien, por último, los miedos e inseguridades que los lectores tienen al leer la palabra de Dios son los siguientes. ¿Cómo evitar estos miedos? Primero, ¿cuáles son los miedos? Pues el lector tiene miedo a agarrar el micrófono, no sabe agarrarlo. El lector se traba, no pierde las letras por los nervios, a veces no vemos bien las palabras, cambiamos las letras, la entonación, a veces nos sentimos entonados como con nervios y estamos temblando, a veces hasta sudamos, nos ponemos nerviosos. Y eso, pues en lugar de transmitir la palabra de Dios, hace que nosotros transmitamos inseguridad, miedo, nerviosismo. Y pues las personas nada más están viendo en qué podemos fallar para podernos criticar, ¿no? Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta estos pasos para que no caigamos en la transmisión de la inseguridad. Y entonces lo primero que tiene que haber de parte del lector es conocimiento del texto, conocer lo que voy a leer. Y para eso están diseñados los misales mensuales o los misales anuales, para conocer previamente el texto y revisar qué palabras no conozco, checar qué significan estas palabras para conocer el texto y comprenderlo. Entonces, para evitar esa inseguridad, ese nerviosismo, el lector tiene que leer mínimo previo a esto 2 veces el texto, ¿sí? Nada de que llegas al momento y te dicen, te toca leer hoy. No, sino ya previo a esto ya tuviste que haber leído, ya sabes lo que vas a leer, ya sabes lo que vas a cantar, entonces pues ya vas a tener conocimiento de lo que estás leyendo y difícilmente vas a cambiar palabras porque ya lo has leído. Ahora, la respiración es muy importante cuando leemos, cuando hablamos, y respirar adecuadamente nos va a ayudar a tener una buena comunicación de la palabra. No correr a leer. Hay algunos lectores que por querer a lo mejor lucirse o por querer terminar rápido, leen rápido, ¿sí? Señor, te damos gracias porque hoy estamos leyendo tu palabra y queremos ponerla en práctica y tú eres quien nos habla en esta palabra y hablamos muy rápido, que no nos detenemos y tampoco se entiende. Nos saltamos las comas, los signos de puntuación y lo que hay que hacer es respirar, tampoco tan pausadamente, pero una manera adecuada para que podamos dar a conocer el texto y así nos puedan comprender. Y el control de la mirada y el micrófono. Sé que esto es difícil, pero miren, hermanos, cuando nosotros somos conscientes y capaces de lo que Dios nos ha encomendado, usted tiene que tener la capacidad de líderes. Justo en esta próxima semana, Dios mediante el lunes, a través del canal de YouTube, quiero que estén al pendientes porque voy a dar un curso que se llama El arte de dirigir. Este curso es para ustedes, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Esto nada más es prácticamente una embarradita de todo lo que podemos conocer en el servicio de Dios. Pero ustedes también son líderes, son dirigentes y se lo tienen que creer. Si ustedes no se lo creen, nadie lo va a hacer por ustedes. Cuando a mí me tocaba pasar a leer o me tocaba pasar a predicar el evangelio, en las veces que llegué a ser seminarista y me tocaba exponer la parte de la palabra de Dios,
Yo era el primero que tenía que creer lo que Dios había hecho en mi vida y lo que Dios significa para mí. Yo soy el primero que tengo que creer en esa palabra que estoy anunciando. Y cuando yo llegaba al altar y proclamaba el evangelio y daba mi predicación a la reflexión, a veces no sabía de dónde me salían las palabras, pero era Dios mismo actuando a través de mí, porque yo dejaba actuar a Dios, disponía mi corazón a Él y dirigía, así como dirigió Moisés, así como dirigió Elías al pueblo de Dios, así como Jesús mismo dirigió a su pueblo. Por eso el curso próximo se va a llamar El arte de dirigir, ¿sí? Es un curso que estoy estudiando para que nosotros nos convirtamos en líderes como los líderes de la historia de la salvación. Y cuando uno se cree esa misión de Señor, pues tú sabes que tengo debilidades, errores, defectos, soy incapaz, pero tú has confiado en mí, entonces yo sí creo que tú confías en mis dones, entonces yo soy un líder y cuando paso a leer, cuando paso a dirigir, yo no tengo miedo de mirar a las personas. Yo miro, agarro el micrófono y hablo en la persona de Jesús. Eso es lo primero que tienen que hacer ustedes, creer en lo que el Señor les ha dado, en esa capacidad. No tengan miedo. Por eso la palabra de Dios que leíamos al principio de este módulo, el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, le dice a sus discípulos, ánimo, no teman que soy yo, porque ellos pensaban que era un fantasma. Y Jesús les dice, ánimo, no teman, soy yo. Soy Jesús. Y creyendo en él, confiaron y Pedro le dice, pues hazme caminar sobre el agua. Todavía reta a Jesús y Jesús le dice, pues adelante. Entonces, en esta confianza, para evitar estos miedos e inseguridades, solo Dios, en su misericordia, nos va a dar la gracia de poder ser líderes. No se olviden que ustedes son líderes, son los primeros que tienen que creer en el poder de la palabra, para que no tengan miedo de mirar a las personas, agarrar el micrófono y hablar, porque recuerden que ustedes lo hacen en la persona de Jesús. Bien, pues hasta aquí hemos concluido el módulo que nos faltaba de la estructura de los leccionarios, culminando con estas enseñanzas de la palabra.